Bueno, entonces leeremos este caso clínico. Se trata de un ciudadano extranjero de 32 años de edad, de nacionalidad británica, quien refiere a haber padecido en segunda noche de su estadía en la ciudad de Puno, insomnio durante toda la noche, ¿no? Insomnio, que no podía dormir, y dificultad respiratoria, además de cansancio excesivo, tos con expectoración espumosa y hemopteica. Entonces, ahí está esto, ¿no? Y palpitaciones y cefalea intensa. La pareja del turista hace referencia a los bellos contrastes arquitectónicos de la ciudad y sus imágenes poderosas del lago Titicaca, por supuesto de su música nativa que tuvieron la oportunidad de escuchar y bailar en una de las peñas apenas llegados a esta histórica ciudad. Obviamente, la primera noche citadina que pasaron fue completamente con bebidas espirituosas y una excelente comida tradicional, seguida de un desayuno al mejor estilo americano. La pareja del mochilero es de origen hindú. No refiere molestias algunas, aunque su inglés es un tanto difícil de entender. A la exploración física, entramos en examen físico, se determinó, digamos, frecuencia cardíaca, no es débito cardíaco, frecuencia cardíaca, DC dice, ¿no? Frecuencia cardíaca 120 latidos por minuto, presión arterial a 130-80 milímetros de mercurio, frecuencia respiratoria 36 respiraciones por minuto, estaban aumentados, ¿no? Temperatura tiene 38.2 grados, es fiebre, febril. Saturación de oxígeno es al 70%. Paciente está ansioso y comunicativo, se aprecia leve cianosis distal a la auscultación pulmonar, estertores crepitantes, envases pulmonares y el tercio medio del pulmón, en ambos campos pulmonares, con predominio del hemitórax derecho. Ruidos cardíacos, rítmicos, taquicárdicos. El resto del examen físico sin particularidades, excepto por la presencia de borborismos en el marco colónico derecho, ruidos hidroaéreos hiperactivos, refiere que presenta deposiciones líquidas, diarrea, deposiciones líquidas desde el día de ayer, porque para hoy han cedido parcialmente sin tratamiento alguno. Con buen criterio, usted decide internar al paciente y solicitar exámenes complementarios, los cuales nos informan lo siguiente. Una radiografía de tórax, presencia de opacidades, imagen de alas de mariposa se observa. Un hemograma, glóbulos rojos 5.200.000, hematocrito 49, hemoglobina 15%. Al examen de orina, función renal, urea creatinina y función hepática sin particulares, realmente que está normal, ¿cierto? En el electrocardiograma revela taquicardia sinusal. En gas en sangre arterial, pH está 7,49, está PO2 40, PO2 24, bueno, bicarbonato 15. Ese es sus exámenes complementarios que existe la cuestión en este paciente. Bueno, el cuestionario es lo siguiente, ¿no? Pero antes de esto podemos decir, bueno, aquí, lamentablemente, donde vivimos, en esa altura de 3.820 metros sobre el nivel del mar, la patología de altura, pues, está determinado a varios factores condicionantes. Hay rapidez de ascenso a la altura, nivel de altitud, tiempo de permanencia en la altura, actividad física al llegar a la altura, características individuales de respuesta de adaptación a la altura. También puede existir desadaptación aguda en la altura al que llega, ¿no es cierto? Son de presentación súbita, de evolución rápida y terminan con una curación completa o la muerte puede existir en estos pacientes si no acudimos. Entonces, hay también formas benignas. La forma benigna es mal montaña de agudo o soroche agudo, o sea, cefalea intensa, náuseas, vómitos, que le viene al paciente, ¿no? Y las formas graves también hay. Este edema agudo del pulmón está en formas graves. Formas graves, edema agudo pulmón de altitud o de altura, edema cerebral agudo, hemorragia de la retina, tromboembolismo también. Pero ahora existe también para nosotros que vivimos aquí, que lo llaman desadaptación crónica a la altura. Son de larga evolución, se instalan por meses, años, limitan al individuo en sus actividades, y se relacionan con el régimen de la altura que presenta.
¿cierto? Entonces, nosotros que hemos dicho, estamos a 3.820 metros sobre el nivel del mar. Claro, por supuesto, en el departamento de Puno, ya sea la Rinconada, que está a más de 5.000, Macusán está a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no es cierto? Pero en Lima, a nivel del mar, están pues 0 metros sobre el nivel del mar. Claro, alrededor de Lima, si nos alejamos algo de Lima, del centro, 150, 250 metros sobre el nivel del mar. Mientras en Cusco está a 3.400 metros sobre el nivel del mar, ¿no es cierto? Arequipa está a 3.450, La Paz, Bolivia está, La Paz, la ciudad adentro, está a 3.600 metros sobre el nivel del mar, Alto La Paz está a 4.100 metros sobre el nivel del mar. Entonces, mucho depende también, entonces, a cuántos metros de altura que nos encontramos, todo esto, ¿no? Entonces, la pregunta o el cuestionario es el siguiente. ¿Qué entiende usted por edema agudo de pulmón de altura? A alguien que sepa la cuestión le damos abierto. Puede hablar, señorita. Ustedes son del grupo A, ¿no es cierto? ¿Sí? Mamá. ¿Cuál es su apellido? Mamani Mendoza, doctor. Ya, Mamani Mendoza. Háblenos, señorita. Mamani Mendoza, Estrella. Sí, doctor. ¿Ya? El edema pulmonar de altura es un edema no cardiogénico que se produce debido a la acumulación de líquido intersticial y alveolar que transita a edema pulmonar ante cambios de altitud, los cuales van a ser por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar y suele ser raro en alturas inferiores. ¿Qué más? Usualmente esto se va a dar en individuos. Aquí está relacionado con la hipoxia por exposición aguda a la altitud, ¿no es cierto? Prácticamente eso. Y esto ocurre no solamente que viene la gente del nivel del mar o de la costa, también aquí con los nativos de aquí, ¿no? Que los que vivimos aquí, digamos, vamos a Lima o vamos a otra ciudad que está a 0 metros, pues retornamos después de una permanencia 10 días o más, también vamos a tener la edema pulmonar en la altura, ¿cierto? Pero no será todos, ¿no es cierto? No será el 100%, eso también vamos a hablar, entonces, es el esto. Muy bien. La segunda pregunta, hablaríamos, a ver, dice, ¿cuál es el mecanismo fisiopatológico del edema agudo pulmón de altura? Otro que quiera participar. Yo, doctor, Pilco Ucedo Silvia. ¿Ya? Ya. Todo esto aparece por una disminución de lo que es la disponibilidad de oxígeno por la baja de presión atmosférica, lo cual va a generar una exagerada vasoconstricción que va a aumentar la presión capilar pulmonar con extravasación de líquidos al espacio intersticial y alveolar. Y esto va a producir taquipnea por la hipoventilación y eso sería, doctor. No, siempre hablamos aquí mecanismos fisiopatológicos, ¿no es cierto? O fundamentos fisiopatológicos. Entonces aquí hay dos la cuestión. Uno es hipertensión de la arteria pulmonar. ¿Por qué la cuestión? Si yo estoy, digamos, a nivel del mar con mi presión arterial normal, y ayer hemos dicho cuál era lo normal, ¿no es cierto? O ayer, no sé, ¿ya? Entonces, ¿qué hace la hipoxia? La hipoxia exógena condiciona hiperreactividad vascular, condicionando hipertensión de la arteria pulmonar en forma difusa. Segundo, la vasoconstricción arteriolar pulmonar inducida por hipoxia parece uno de los factores esenciales en el mecanismo de hipertensión pulmonar, ¿no? Puede haber la reversión espectacular cuando la influencia de inhalación de oxígeno al paciente o bien en su efecto al paciente de este lugar hipóxico lo sacamos al nivel del mar. Se corrige inmediatamente esa hipertensión de la arteria pulmonar. Y el otro mecanismo es, bueno, ya tenemos en hipertensión de la arteria pulmonar. Segundo es edema intraalveolar. ¿De dónde ingresó ese líquido que estaba seco? Porque, ¿no es cierto?, es seco el alveolo, ¿no es cierto? Existen varios mecanismos que me he propuesto para explicar, ¿no?, el aumento de permeabilidad en el curso del edema pulmonar. Dicen una filtración transarterial,
que sería responsable de la acumulación de líquido y que evadiría los alvéolos por vía retrógrada. De esa manera existe una lesión mecánica del endotelio capilar también, ¿no? Entonces, y a pesar esto no está tanto aprobado, son hipótesis casi. Entonces, aquí todavía, a pesar, existe la hipertensión, ya está dado. Entonces, eso sería su fisiopatología. Es muy diferente a la fisiopatología de edema agudo pulmón cardiogénico por aumento de la permeabilidad capilar, ¿no es cierto? Es otro. Entonces, eso sería su mecanismo fisiopatológico. El tercer pregunta, entramos, enumere diagnósticos diferenciales que deben ser considerados en todo edema agudo de pulmón. Entonces, en todo edema agudo de pulmón, ¿con qué podemos confundirnos? La cuestión con el paciente que está disneico, con tos, taquipneico, taquicárdico, cianótico, ¿no es cierto? También puede estar con tos, con expectoración hemoptoica, ¿no? Entonces, ¿con qué podemos confundirnos? Doctor, hola, ¿Cuál es su nombre? Apellido. Chirinos de la Fuente. Uno nomás, a ver, apellido. Chirinos de la Fuente. A ver, habla. Ya. Chirinos de la Fuente, doctor. Básicamente, el diagnóstico diferencial se debe darse con el asma bronquial y la bronconeumonía. Asma bronquial porque se suma la tos y la disnea, y en cuanto a la bronconeumonía porque va a haber insuficiencia respiratoria también, tos con expectoración mucopurulenta y fiebre. Estos síntomas nos podrían hacer confundir. Ya, aquí realmente muchos se confunden con una neumonía y bronconeumonía, también con asma bronquial o crisis de asma bronquial. En la neumonía siempre la cuestión, va a haber fiebre, a pesar también, aquí existe fiebre, pero esa no tiene explicación, no, cuál es el mecanismo, pero no todos, uno que otro paciente, estos con edema agudo pulmón de altura presentan fiebre, pero no todos. Entonces en una neumonía siempre la cuestión va a estar con tos, expectoración mucopurulenta, la cuestión, ¿no es cierto? Es lo que va a estar más. Igual en la bronconeumonía, bueno, si auscultamos, habrá estertores crepitantes nada más, en las bases, un lóbulo, todo, ¿no es cierto? Ahora, si hablamos con crisis de asma bronquial, ese paciente con asma bronquial ya tiene antecedentes. Incluso ya te dice, yo desde niño, he tenido, ya yo tomo estos medicamentos ahora nuevamente. Ya te dice, ya, además de eso, siempre la crisis de asma bronquial aparece más en las mañanas, todo. Ahí predomina aquí las sibilancias, roncos de sibilancias, ¿no es cierto? Entonces, más o menos nos hacemos la diferencia. Pero sí, muchos lo han llegado a tratar como neumonía, bronconeumonía, lo han puesto su oxígeno, antibiótico terapia. No hay respuesta terapéutica por qué está pasando con el paciente, será resistente al antibiótico o será otro diagnóstico, qué tal es tuberculoso, algo está, qué tal es una tromboembolia pulmonar. Entonces, aquí más también te orienta la persona de dónde está llegando, ¿no es cierto? Algo porque en la historia clínica la va a decir si vive aquí o no, qué está haciendo, cuánto tiempo está aquí, o te dirá, pero recién he llegado, estoy 4 días, 3 días, o 2 días, o hace 2 horas que estoy permaneciendo aquí. Entonces, todas esas cositas te ayudan también, ¿cierto? Está bien. 4, hablaríamos, ¿cuáles? 4, ¿no? ¿Cuáles fueron factores desencadenantes para que desarrolle el cuadro de edema agudo de pulmón de altura? ¿Quién lo ha desencadenado? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Doctor Anco Chambi. ¿Anco? Anco Chambi, doctor. Un ratito, a ver. Con H. Ya, perfectamente. Ya está. Listo. Doctor, principalmente sería la aclimatación, bueno, el proceso de aclimatación, doctor, ya que estaría dando bueno, el paciente estaría en un descenso bajo de presión atmosférica y también va a haber dando lugar hacia a un lugar de mayor altitud, ¿no? Más que todo eso, doctor. Mira, aquí ustedes saben bien, o en la historia clínica dice, llegaron, bueno, primeramente, han ido a probar digamos, los platos de aquí de Puno, ellos han bailado, entonces ahí está la cuestión antecedente, han hecho esfuerzo físico, han expuesto
han estado expuestos al frío. Entonces, bueno, no han hecho ejercicio físico, pero ya han hecho esfuerzo físico en bailar, ¿no es cierto? Entonces, y quizás la bebida alcohólica también, pero claro, exceso sería no probar un poco, ¿no? Entonces, esos son los hechos. Y también probablemente ascenso rápido. Han llegado por vía aérea. Ahora no sabemos de su estado de hidratación. Deshidratación también puede también. O tienen también unas enfermedades subyacentes como su asma, su bronquitis pueden venir con eso ya. Entonces otro factor predisponente también podemos decir, ¿cierto? Eso es lo que ha ocurrido aquí. 5. ¿Por qué la pareja del sujeto no debutó con edema pulmonar de altura? ¿Y por qué está tranquila, todo, nada más su pareja? O el amigo, no sé. Pura Tristán, doctor. ¿Cuál apellido? Pura Tristán, doctor. Ya, señorita por acá habla nomás, por acá Tristán. Sí, doctor. Bueno, muy aparte de que la pareja sea de hindú, que es un lugar que es muy parecido aquí a Puno, en su altura, hay personas que tienen algunos factores de susceptibilidad que, por más que sean de la sierra, cuando se van a otros lugares, al regresar, sufren este cuadro también. Entonces, yo pienso que es por el factor de susceptibilidad, doctor. ¿De qué? De la, por un factor de susceptibilidad de la paciente. O sea, Claro, mira, genéticamente hay personas susceptibles, ¿ya? Si traemos pues 50 personas extranjeros del nivel del mar, de esos 50 prácticamente van a caer 2, 3, 1 la cuestión, nada. Entonces, aquí es la susceptibilidad la cuestión. También ha hecho las mismas cosas de su pareja, ha bailado, han comido, han tomado bebidas alcohólicas, todo. Entonces, aquí es susceptibilidad. Entonces, no es, bueno, no tengo idea de la cuestión, a pesar de alguna vez he conversado con los hindús, pero no sé cómo estará su clima, su altura, no sé. Pero en sí es aquí susceptibilidad individual. Otro sería 6. ¿Cuál es el valor del electro-EKG en edema pulmonar de altura? Paredes Mamani, doctor. Paredes. Mamani. Ya. Doctor, aquí se va a encontrar una taquicardia sinusal. Esto se va a dar en respuesta a la hipoxia que está viendo, ¿no?, en el paciente. Y también puede haber una desviación del eje hacia la derecha. Pero esto se va a normalizar. Ya. Se puede normalizar, doctor, a medida que se va aclimatando. Prácticamente, como dices, es una respuesta a la hipoxia que da nuestro organismo, una taquicardia sinusal. El eje puede estar desviado hacia la derecha, tipo funcional, ¿no? Mientras se corrige, entonces va a su normalidad. Algunas veces, inclusive, podemos observar un signo o imagen de hipertrofia ventricular derecha, momentáneamente. Listo, está bien. Sería otro. 7. ¿Cuál es la conducta terapéutica básica en todo edema pulmonar de altura? ¿Qué haces la cuestión? Una terapéutica básica, nada más queremos. Turpo-callo, doctor. Turpo-callo. Turpo-callo, doctor. Laura Vilca, doctor. Laura Vilca, callo, doctor. ¿Callo? Turpo-callo. ¿Luque? Turpo-callo, doctor. Laura Vilca. No te escucho, mamita. A ver, ¿cuál es el apellido? El primer apellido, más dime. Turpo, doctor. Turpo, ya, perfecto. Turpo Callo, ya está, ya. Doctor, primeramente vamos a tomar, por ejemplo, hacer que el paciente entre lo que es en un reposo absoluto en la posición ortopneica o semisentado, esto para evitar que el paciente se congestione. Luego, doctor, vamos a hacer lo que es la oxigenoterapia. Luego, doctor, puede ser trasladarlo a un lugar de menor altitud y entrar en tanto al tratamiento farmacológico, doctor, podemos aplicar, darle lo que es nifedipino, doctor, asimismo también al bloqueadores de calcio y también furosemida, doctor, o furosemida.
Furosemida prácticamente utilizas para descongestionar esa congestión pulmonar que está en líquido. Entonces, el paciente inmediatamente prácticamente va a ver su diuresis, entonces descongestiona, ¿no? Y después, ahora el nifedipino, pues no, solamente está aprobado los bloqueadores canales de calcio del nifedipino, los otros no. Así que disminuye presión de la arteria pulmonar, pero hay que saberlo utilizar. Tienes que verlo primero, su presión de la arteria sistémica, que tal lo bajas también, una hipotensión posterior vas a llevar. Entonces, de acuerdo a esa presión, tienes que dosificarlo. Ahí, digamos, nifedipino de 10 miligramos, entonces medio comprimido cada 12 o cada 8 horas se puede dar, ¿no? Eso sería tratamiento básico. Claro, hay tratamiento más avanzado, podemos decir. Entonces, la cámara hiperbárica, todas las cosas podemos utilizar todavía, ¿no? Entonces, eso sería, y claro, también, si hay posibilidades de traslado a menor altitud, la cuestión sacarlo del medio, ¿no? Otra la cuestión. ¿Usted aconsejaría digitalizar a este paciente y administración de morfina en estos pacientes con edema pulmonar de altura? Sabemos la cuestión, el digital sirve para aumentar el enotropismo en los ventrículos, ¿no es cierto? Enotropismo positivo, ¿no? Y la morfina también se ha utilizado, pero bueno, creo que hemos hablado, o no sé con ustedes. ¿Alguien? Bueno, nada que ver. Entonces, no utilizamos digital. Tampoco morfina no utilizamos. Ya utilizamos la morfina en edema pulmonar cardiogénico, no aquí, no cardiogénico, ¿no? En estos pacientes. Entonces, no tiene nutrición. Para terminar, el otro 9, ¿qué medidas profilácticas aconsejaría a todo visitante proveniente del nivel del mar? Digamos, estás en Lima o en un hospital o tienes tu consultorio privado, ahí viene, bueno, la gente de Lima o por ahí puede ser un extranjero, bueno, estoy yendo a la altura, entre Cusco y Puno, ¿y qué me recomienda? ¿Qué debo hacer? Noblegan Cáceres. Vilca Cáceres. Noblegan Cáceres, doctor. Cáceres, a ver, habla Cáceres. ¿Cómo? Vilca Cáceres. Vilca Condori. Vilca Cáceres. Vilca Cáceres. Sí, doctor. Vilca Cáceres. Sí, doctor. Como nos menciona, doctor, en este caso, si el paciente nos pregunta y nos consulta qué puede hacer si va a viajar a grandes alturas, habría que recomendarle que realice un ascenso gradual. Primero puede ir, por ejemplo, a Arequipa, que tiene una altura menor, ¿no? Y luego recién ir a Puno o Cusco. Y asimismo, se le puede recomendar, si tiene factores de riesgo, algunos fármacos como la acetazolamida o diuréticos. Eso. Acetazolamida más que todo, más o menos protege un 70% se puede decir, pero no es tampoco tan eficaz, ¿eh? Entonces, algunos vienen aquí, la cuestión hasta en su país, en Europa, han llegado a tomar su acetazolamida ya 48 horas antes de venir y aquí tienen que tomar otro 48 horas. Sí protege, pero no es 100%, ¿no? Claro, después las medidas sí tenemos que decir, bueno, su viaje sea la cuestión en forma ascendente, con reposo, con todo, ¿no? Pero algunas veces, bueno, cualquiera de nosotros también estaríamos de vacaciones y viajamos a algún lugar, uno quiere ir pero lo más rápido posible porque está contra el tiempo también, entonces para todo turista es eso, ¿no es cierto? Y también, claro, bueno, aquí su velocidad del ascenso, ¿no es cierto? Ya. Entonces, aquí terminamos esto y pasaríamos, creo que a otro. Bueno, ¿esto conocen o no conocen, creo? A ver, por favor. ¿Conocen este caso clínico? No, doctor. Sí. Sí, no hemos hecho, doctor, ese caso. Ya, entonces haremos la opción. Bueno, aquí no está la neumología, pero tienes nefrología. Paciente sexo masculino, tiene 72 años de edad, natural de Ica, portador de hipertensión arterial de larga data,
con tratamientos realizados en forma irregular. O sea, cuando quiere, toma, cuando se acuerda o cuando tiene dinero, compra los medicamentos, cuando no tiene, lo deja, ¿no? Con manifestaciones clínicas de disnea a pequeños esfuerzos, disuria, nicturia, oliguria, ¿no? Entonces tiene una diuresis solamente menor de 400 ml en 24 horas. Y tiene edema en miembros inferiores, tos nocturna. Antecedentes quirúrgicos ninguna, no ha sido operado nunca, nada. Pero el paciente tiene 72 años de edad, de un sexo masculino. A la exploración física, palidez en la piel y mucosa, está pálido el hombre. A la auscultación pulmonar hay distractores crepitantes en las bases pulmonares. A la auscultación cardíaca, ruidos cardíacos rítmicos, taquicárdicos en ritmo de galope. Esos ritmos de galope ya me dice que hay una insuficiencia cardíaca izquierda. Frecuencia cardíaca 124 latidos por minuto, presión arterial 210%, muy alto, ¿no es cierto? Abdomen es asimétrico, globuloso, como todo persona de edad, ¿no? Claro, algunos no son globulosos, blando, depresible la palpación, con no visceromegalias, ruidos silvérios, conservados, está normal. Extremidades inferiores, edema, 3 cruces. Exámenes complementarios, tiene una hemoglobina de 6.8 gramos, está con una anemia, ¿no es cierto? Tiene una urea de 250, está con una aumentadísima. Creatinina, 14, muy aumentado. Le han hecho el electrolito, sodio está 148, casi normal. El potasio está 9 miliequivalentes por litro. Listo. El cuestionario. Enumere diagnósticos clínicos existentes de acuerdo a los aspectos clínicos y el examen laboratorial que presenta el paciente. ¿Cuáles serían? ¿Quién quiere participar? Cerruto, doctor. Buenos días. ¿Nada? Cerruto, doctor, presente. Puedes hablar. Lo que encontraríamos sería una hipertensión arterial de larga data, también una insuficiencia renal crónica, una anemia también, doctor. La anemia secundaria a la insuficiencia renal crónica, ¿no es cierto? Sí, anemia. Perfecto. ¿Qué más? También encontraríamos una insuficiencia cardíaca izquierda, doctor. No, creo que ya es aquí ya congestiva ya. Cuando es izquierda nomás, no te da todavía edema periférico, edema miembros inferiores, solamente te da edema pulmonar, más va a estar el problema en el pulmón, ¿no es cierto? Estertores crepitantes, edema pulmonar, congestión pulmonar, pero probablemente ya ha hecho hipertensión de la arteria pulmonar, ya hay la repercusión en las cámaras derechas, ¿no es cierto? Probablemente ingurgitación yugular, hepatomegalia, edema inferior. Entonces ya tiene insuficiencia cardíaca porque es de larga data, su fisiopatología, de acuerdo, va avanzando, compromete esa hipertensión, pues una hipertensión o en una insuficiencia cardíaca congestiva lo lleva, ¿no es cierto? Por supuesto, al mismo tiempo, ya lo malogró al riñón, ¿no es cierto? Una insuficiencia renal crónica, ya por con su anemia, todo. Ya, está perfecto. Segundo, ¿qué alteraciones, cuáles son las complicaciones más frecuentes de hipertensión arterial no controlada? Ya, o sea, no doctor, Pilco, usted Silvia, doctor. Pilco, usted Silvia, doctor. Pilco, usted Silvia. Pilco, usted Silvia, doctor. La primera que habló, ¿cómo se llama? Pilco, usted Silvia. Pilco, usted Silvia. Pilco, usted Silvia, doctor.
¿Cómo? A ver. Pilco Ucedo Silvia. Ya, Pilco, ¿no? Sí, doctor, Pilco. Ucedo Silvia. Sí. Habla, Las complicaciones más frecuentes son la nefropatía hipertensiva, el ACV isquémico por ateromas, un accidente cerebrovascular hemorrágico, y ahora que el paciente también presenta disuria, nicturia, y también por su edad podría presentar hiperplasia prostática, doctor. Ya, está perfecto. No, aquí hiperplasia benigna de próstata estaría en el diagnóstico, en la primera pregunta de los diagnósticos clínicos. Claro, ahora no sabemos inclusive si ¿cómo se llama? A la insuficiencia renal lo ha llevado la hipertensión arterial. Esa hipertensión arterial es provocada ahora, no sabemos, será por hipertrofia benigna de próstata, porque también lo lleva, o por su edad mismo. Ahora, no sabemos su color de este paciente, es de Ica, ustedes saben muy bien, son morenos, más la raza negra es el que más predomina, ¿no es cierto? No sabemos eso. Bueno, entonces, las complicaciones más frecuentes de hipertensión arterial. Inclusive algunos autores hablan, de acuerdo a lo que podemos hablar como una secuencia, complicaciones cardiovasculares, dicen 70%, dicen. Inicialmente, esa resistencia vascular periférica repercute en el ventrículo izquierdo. Digamos, el ventrículo izquierdo trata de hacer su contracción, sus sístoles frecuentemente se encuentra con una resistencia. Inicia hay hipertrofia ventricular izquierda. Y esa hipertrofia hay dilatación, y luego probablemente la válvula mitral está normal, pero lo ha dilatado, lo ha convertido en una insuficiencia mitral tipo funcional. De esa manera la sangre regurgita hacia la aurícula izquierda. Y la aurícula izquierda también se dilata, aumenta de su presión, ¿no es cierto? Y compromete a las venas pulmonares y los capilares pulmonares, aumento de presión capilar pulmonar, de esa manera salida de líquido, al intersticio, a los alvéolos pulmonares, y hay congestión. El paciente está con disnea, con tos, y si es que se llena más líquido en los alvéolos, entonces ya edema agudo de pulmón puede la acción. Y entonces algunos pacientes están con congestión pulmonar, y esa congestión mismo por la hipoxia mismo, entonces ya inicia hipertensión de la arteria pulmonar, y eso repercute en el ventrículo derecho, luego muy similar al lado izquierdo también a la aurícula derecha, de ahí se origina ya, digamos, congestión de las yugulares, o sea, ¿no? Ingurgitación yugular, y ya después edema periférico, edema inferior, hepatomegalia, hasta ascitis puede llegar, ¿no es cierto? Entonces ya es lo que ha hecho. Y en segundo lugar, ahora yo quiero preguntar, ¿y qué pasaría con las arterias coronarias, con ese paciente hipertenso? Bueno, mira, todo paciente hipertenso no controlado, entonces prácticamente acelera la ateroesclerosis. Placas de ateromas que se forman. Los ateromas se forman prácticamente de los lípidos, el colesterol, triglicéridos, LDL, colesterol, del calcio, plaquetas, todo eso se forman las placas, están obstruyendo, no progresivamente la acción, ¿cierto? Una obstrucción parcial, el paciente puede tener angina de pecho, hace esfuerzo, entonces ya puede, dolor torácico, puede haber angina de pecho. Pero estas placas de ateromas se fragmentan o se fisuran, mala suerte la acción. Entonces, en donde hay fragmentación o fisura, un trombo de esa forma se agregó la acción, lo ha obstruido. Entonces, de esa manera puede haber infarto agudo de miocardio. Y no solamente, digamos, aquí a nivel de las arterias coronarias, también las arterias de las carótidas internas para el cerebro, algo similar. Entonces, ahí se hace, ya llamamos ACV, aterotrombótico, ¿cierto? Entonces, por eso se debe cuidar al paciente hipertenso, ¿no? Como una prevención a la cuestión para accidente cerebrovascular tipo isquémico, ¿ya? Entonces, por ahí. Ahora, ¿qué va a pasar a nivel de la aorta con este paciente hipertenso? ¿Qué complicaciones me va a traer? Entonces, aneurisma disecante de la aorta. Ahí se rompe la capa íntima
y como que vulgarmente, bueno, como un bolsillo se ha hecho ahí por esa ruptura, entonces el coágulo de sangre se llenó. Entonces ahí ya la acción del paciente por esa ruptura presenta un dolor torácico intenso, súbito, ¿no? Entonces, dolor torácico anterior, posterior, toda la acción. Entonces, una emergencia médica ya nos pone. ¿Cierto? Y ahora, ¿cómo se repara eso? Tienen que, bueno, el cirujano cardiovascular tiene que reparar la acción. Entonces, muchos salen con complicaciones o muchos mueren por esa operación de la aorta. Esa es la aorta más grande que distribuye la sangre, ¿no? Esa es una parte. Ahora dice, a nivel renal, bueno, dice que es un 15-20%, dice. Entonces, también a nivel de los glomérulos, las arteriolas, ahí los ateromas todos lo obstruyen. Entonces, prácticamente el paciente poco a poco está entrando a una insuficiencia renal crónica, hay disminución de tasa de filtración glomerular, listo la acción. Entonces, ya la urea creatinina empieza a aumentar, ya poco a poco, inclusive avanza más, ya entonces inclusive ahí aparece la anemia secundaria a la insuficiencia renal crónica, la eritropoyetina, ya la cocción ya no se libera o ya no se produce como debe ser, por ahí ya la acción, ¿no es cierto? Y terminan estos pacientes, si son insuficiencia renal crónica, en diálisis, hemodiálisis, ya la cuestión, por no controlarse su hipertensión arterial. Ahora, si no tiene seguro, ¿cuánto va a gastar semanalmente la cuestión por sus diálisis, hemodiálisis? Si quiere vivir, nada más prolongarle la vida a la cuestión. No están resolviéndolo una cura definitiva, nada, ¿no es cierto? O algunos van a entrar, digamos, a un trasplante renal, están en eso, ¿no? A nivel cerebral, la cuestión. Frecuentemente, uno puede ser, digamos, ACV isquémico. En ACV isquémico, también lo que hemos dicho, algo similar en las coronarias, los ateromas que están ahí pueden fisurarse o pueden fragmentarse. El trombo, la cuestión. Entonces, están con ACV isquémico. Punto. El paciente aparece de un momento a otro con una hemiplegia, una parálisis de la mitad del cuerpo, sin habla, o depende de la cuestión en qué parte del cerebro, su extensión, localización, qué parte de la cuestión depende, ¿no? Entonces, ese es uno. No, el otro también hay isquémico, no tiene que ver nada, son los émbolos que salen ya la por fibrilación o otros émbolos que pueden salir del corazón, cardiopatía embológena, es otro, es ese, no tiene que ver nada todavía aquí. Y el otro es como la presión está muy alta en los arteriolas a nivel del cerebro, al polígono de Willis, hay pues ruptura de las arterias, ya entonces ACV hemorrágico es más grave, depende también de la cantidad de sangre, el hematoma que se formó, todo eso. Entonces, ese es el problema, ¿ya? Entonces, eso sería el problema, ¿ya? Ahora también, inclusive, dicen también hemorragia subaracnoidea, la cuestión, aquellos que podemos tener nuestros aneurismas, y esa hipertensión arterial también lo va a hacer una ruptura la cuestión, ¿no? Sería otro 3, sería, ¿no? ¿Qué alteraciones morfológicas encontraría en el trazado? No es trazado con Z, debe ser, ¿no? Trazado electrocardiográfico. ¿Y cuál es el diagnóstico? ¿Qué encontraría? Canasa calcina, doctor. ¿La señorita cuál es? Canasa calcina, doctor. Ya, listo. Canasa calcina. Sí, doctor. Como ya tenemos el diagnóstico de insuficiencia renal crónica, lo que va a provocar principalmente es que va a haber un exceso de potasio. Entonces, en el trazado electrocardiográfico, ¿qué vamos a observar? Cuando vamos a tener un valor superior a 8, en este caso el paciente tiene un valor de potasio de 9, el trazado electrocardiográfico se va a encontrar la desaparición de la onda P y los complejos QRS van a ser muy anchos y estos a su vez van a llegar a unirse con la onda T. De esta manera va a formar que van a tener ondas muy amplias en el electrocardiograma, doctor. Bueno, es una parte, eso es lo que me dices, pero este paciente, pues, por su hipertensión arterial de larga data, ha tenido, ¿no es cierto?, hipertrofia ventricular izquierda inicialmente. Entonces, en el electrocardiograma también debería de haber hipertrofia ventricular izquierda con sobrecarga sistólica.
Entonces prácticamente ya el eje va a estar desviado hacia la izquierda, ¿no es cierto? Y alteraciones en las derivaciones izquierdas en D1, ABL, B5 y B6. Segmento ST podría estar infradesnivelado, ¿no es cierto? Claro, después con el potasio que tenemos que verlo, entonces por la hiperpotasemia va a haber onda T alta picuda, hemos dicho, ¿no es cierto? Inclusive, si ese potasio que ahorita que está aumentaría a más de 10 o 14, entonces ya hay alteración del complejo QRS alargado, pero sí, la onda T persiste alta picuda. Entonces ya eso nos ayuda para decir, este paciente está con hiperpotasemia fuera de su hipertrofia ventricular izquierda por su hipertensión arterial de larga data, ¿no es cierto? 4. ¿Qué complicaciones se espera del paciente a nivel sistema nervioso central? Quispe Flores, doctor. Ya, Quispe Flores. Quispe Flores. Quispe, ¿no? Ya. Sí, Quispe Flores, doctor. Bueno, lo primero, doctor, que podríamos tener son accidentes isquémicos transitorios o infartos cerebrales en territorios de las carótidas internas, como también, doctor, podríamos tener infartos lacunares que pueden desembocar en demencias vasculares o hemorragias cerebrales, que las hemorragias cerebrales son la principal causa, su principal causa van a ser justamente las hipertensiones arteriales, doctor, como también aneurismas o aterosclerosis, doctor, acelerada. Está bien, ya, eso es lo que hay. Claro, me has aumentado de las lacunares, ¿no? Lacunares algunas veces, muchos podemos tener, entonces inclusive algunas veces pasa desapercibido, claro, o si hay más lacunares que puede haber, entonces las demencias pueden aparecer en esos pacientes. Por esa razón, en estos pacientes de edad, la cuestión ya lo utilizamos como antiagregante plaquetario, las ácido acetil salicílico, ¿no? Las dosis bajas, por supuesto, de 100 hasta 150 miligramos. 5. ¿Cuáles son las posibilidades terapéuticas en este paciente? Vilca Condori, doctor. Vilca Condori. Sí, doctor, en el tratamiento para la hipertensión arterial, habría un tratamiento no farmacológico y un tratamiento farmacológico. En el no farmacológico empezaríamos con la reducción de peso, doctor, también No, con la restricción de sal. Eso es lo que me estás hablando, haríamos en un paciente hipertenso, pero estamos aquí en una emergencia la cuestión. Ya, entonces, Paciente doctor, con una presión altísima, con su urea, creatinina, toda está la cuestión. Entonces, inmediatamente, ¿qué recomendaría? Rápido posible. Ya no podemos decir aquí, pues mira, deje de tomar café, deje de tomar esto, que aquello. Ya no, ya creo, ¿no es cierto? Entonces, el tratamiento farmacológico es el uso de diuréticos tiazídicos, doctor. A ver, ¿alguien que quería hablar, creo? Aquí, mira, tienes hiperpotasemia, tienes uremia, ¿no es cierto? Presiones muy altas. Está con estertores crepitantes. Si damos el líquido o el paciente mismo toma más líquido o como acostumbran, internan al paciente, su dextrosa, su cloruro de sodio hay que poner a tantas gotas, 50, 40 gotas. Peor lo congestionas con eso, lo llevas a edema agudo de pulmón. ¿Por dónde va a salir más el líquido? Pues está ya con oliguria. ¿Y qué tal evoluciona a anuria? Es el problema. Entonces, este paciente directamente debe entrar a hemodiálisis con esa urea que tiene que estar muy altísima, ¿no es cierto? Claro, simultáneamente tendrías que necesitar pues su transfusión, está con una anemia, no sé cuánto, no me recuerdo ahorita. Entonces ya, su transfusión, la cuestión, ya, listo. Y también para la hipertensión, pues podría estar dándolo la cuestión, sus medicamentos, y así la cuestión. Entonces, más estaría directamente para hemodiálisis. Bueno, aquí aparece la última pregunta, inclusive esto debería de estar más arriba, ¿no? 6. ¿Debe solicitar usted otros exámenes auxiliares faltantes para completar el diagnóstico? ¿Qué cosa más pedirías en este paciente? Luque Quispe, doctor. ¿Cuál es su apellido?
¿Luque? Luque Quispe. Sí, Ya. doctor, Luque Quispe. Luque, a ver. En este caso, nos faltaría una radiografía de tórax para ver tanto el área cardíaca y la parte pulmonar. También podemos pedir un electrocardiograma para ver si va a presentar una hipertrofia ventricular izquierda. También podemos pedir catecolaminas en casos, en caso de que el paciente tenga un feocromocitoma. Y también podemos pedir un descarte de diabetes, porque generalmente no la hipertensión con la diabetes van de la mano. Ya, aquí, claro, vamos a solicitar. No tiene el electrocardiograma, ¿no? Ya, no tiene. Y no solamente eso, vamos a pedir también gases en sangre arterial. Ustedes saben muy bien una insuficiencia renal crónica con urea, acidosis metabólica evoluciona ahí, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que pedir, si no ha tenido la radiografía para ver la área cardíaca y también el parénquima pulmonar, cómo está la congestión pulmonar, o qué tal nos encontramos también con una masa tumoral, o aquí en nuestro medio con un quiste hidratídico más, todo. Entonces, es necesario, ¿cierto? Entonces, esos exámenes complementarios. Ahora, ¿qué me dijiste? ¿Pseudo? ¿Qué cosa me dijo? Perdóname. ¿Qué pedirías para descartar el pseudo qué? Ah, no, le hablaba de las catecolaminas. Pseudo-feocromocitoma, me dijo, ¿no? Feocromocitoma, doctor. No, nada que ver aquí. Siempre, no es pseudo. Es feocromocitoma. Entonces, esas son hipertensiones arteriales, la cuestión paroxística, súbitamente aparecen e influye, dice, digamos, alguna comida como el queso, chocolate, nos tienen sus cosas. Entonces, no, nada que ver. Pero este ya es un paciente, está demostrado, la edad y su anemia, ¿no? Entonces, inclusive dice, ya ha tomado sus medicamentos, pero en forma irregular, ya tenemos con eso. Entonces, no aparece paroxísticamente. Ahora es otra cosa, puede aparecer una hipertensión arterial paroxística, ¿no? Y eso aparece frecuentemente en las emergencias de los hospitales, aparece la acción. O en cualquier lugar. Digamos, mira, ya el paciente se fracturó la cuestión. Digamos, fractura de fémur o la rótula en la rodilla. El dolor intenso, la cuestión, la desesperación, no ponen su analgésico, una grita por el dolor. Entonces puede aparecer una pseudo hipertensión, ¿no? Puede aparecer como una emergencia de la cuestión. Entonces tomas la presión arterial, está a 200 por 120. No, fuera de eso, este paciente fuera de la fractura también tiene pues su hipertensión, crisis hipertensiva, la cuestión, nada que ver. Le pregunta al paciente, ¿usted es hipertenso? No, nunca. ¿Pero estaba controlado? Sí, nunca no he tenido. Muy bien, solamente ponle el analgésico actúa en el dolor, su presión arterial se normalizó la cuestión. Sin necesidad de administrar medicamentos antihipertensivos. Igualmente ocurre, pacientes que entran en una crisis nerviosa, por algún factor, la cuestión, o sea, que se hace dar con su crisis, grita, todo, también en ese momento sube. Entonces, tampoco la opción le preguntas, nunca no ha sido hipertensa, todo, lo sedas, lo tranquilizas, su presión arterial normaliza a niveles basales, normales. Eso también, no confundirse, existe la opción. Bueno, hasta aquí la cuestión, algo que nos puede servir para no olvidarse nunca con pacientes hipertensos qué complicaciones nos traen, o por lo menos hay gente, hay médicos que no saben, no hay hipertensión, no va a pasar nada, pero a dónde llegamos la cuestión por no tomar los medicamentos o por no saber controlar. Y también siempre para mí no es como en los hospitales, la técnica, no me han medido, pero no hay signos vitales, no puedo atender. Tú la cuestión tienes que medir. Tu técnica la cuestión no sabe medir, no escucha bien, o el tensiómetro mismo es ya caduco, está años ahí, nadie no lo ha regulado, la cuestión, el manómetro, entonces te anotan nomás. Doctor, tiene tanto de presión, a veces te pone normal, muy bajo, alta, el médico agarra la acción, usted se pertenece, señora, la acción tiene que tomar tal cosa. No. Tú tienes que tomar la acción. Yo he tenido varios pacientes, la acción ya sea del seguro, con su bolsita de medicamentos. Doctor, usted muy preocupado. Bueno, ¿qué ha pasado?
con su bolsita de medicamentos. Me han dicho que tengo presión alta la cuestión, ya me han dado medicamentos. Entonces yo quiero que me confirme, por favor, la cuestión. Estoy muy preocupado la cuestión. ¿Ya? La cuestión, bueno, uno conversa, todo. No, lo siempre hazlo reposar, 5 minutos, le darle la confianza, todo. No, tu presión está normal, tienes 120 sobre 70, sobre 80. ¿Por qué te han dado? Entonces, bueno, entonces, sí, pues yo tampoco no siento nada, yo he ido por otra cosa, pero aquí ya me han dicho que esto. Entonces, ¿qué hago con este medicamento? Llévatelo, no, pues regálale a los pobres, de repente recibe. No, ¿dónde está su basurero, doctor? Quiero dejárselo, gracias, doctor. Entonces, no queremos llegar a eso. Tómalo tú, la cuestión. Aquí nada que ver, yo no me confío ni mi técnica, nada, la cuestión. Entonces, ahí algunos hasta en las clínicas, doctor, faltaban los signos vitales, la cuestión ya le van a tomárselo. No necesito, gracias. Ya, es así entonces, ¿ya? Bueno, nos veremos, nos faltaría todavía una practiquita que les interesa también, no sé, en la próxima